Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 2 del Tour de los Alpes 2022. Teníamos una etapa con grandes puertos que empezaba, por decirlo así, a pie parado, con un puerto de segunda categoría y donde se esperaba que viéramos movimientos al igual que se vio ayer. Un recorrido que para mí es súper interesante y que nos van a dar etapas en todos los días donde vamos a ver mucha batalla. Ayer ya veíamos esa victoria de Bouchard, como estuvo en la fuga del día y por unos pocos segundos pudo llegar a la línea de meta, consiguiendo así su primera victoria como profesional. Aquí el perfil de la etapa de hoy, si os fijáis, empezaba ya con un puerto de segunda categoría, lo que ha dado mucho juego para después, y el final, un puerto de primera, una subida que no era puntuable, y luego bajada y unos kilómetros finales planos. Aquí tenéis también el puerto de primera categoría, 16 kilómetros al 6,5 de pendiente media, así que un gran puerto de primera categoría. Se daba comienzo temprano en el día y en esos ataques en el primer puerto de segunda categoría se iba una fuga de hombres muy importantes. Destacaban Miguel Ángel López y Sivakov, importantes y favoritos para la general, y también estaban Persteiner, Pronsky, Gal, Huitebroeks, Caicedo, Badiati, Storer y Aresman. También aparecían los rótulos que estaba Chris Froome, pero era un error, finalmente no estaba en este grupo de escapada. Y cuando comenzaba el puerto y comenzaba la retransmisión, 50 kilómetros para el final, poco más de 1 minuto 10 que tenían en la fuga, y Sivakov atacaba. Miguel Ángel López le intentaba seguir pero no conseguía cogerle la rueda, y Sivakov se iba en solitario con 50 kilómetros por delante. Cuando empezaba el Bahrein a meter ritmo por detrás, veíamos al propio Mikel Landa y haciendo sufrir al líder Bouchard, que luchaba por no descolgarse y finalmente conseguía llegar. Sivakov coronaba, afrontaba una parte de bajada, aunque iba a empezar también la subida no puntuable. El trabajo del Bahrein parecía para Pello Bilbao, trabajaba sobre todo Landa y también estaba ahí Buitrago para seguir haciendo trabajo, y en la bajada a Sivakov le conseguían llegar tanto Persteiner, Storer y Aresman, también Persteiner, que hacía ese trabajo de secante, y lo que veíamos es que el pelotón tenía 1 minuto y medio cuando quedaban aproximadamente 45 kilómetros para el final. La carretera nuevamente se ponía a picar para arriba, Bouchard aguantando ahí con su equipo y se ponían a colaborar con el Bahrein, y lo que veíamos es que cada vez más equipos estaban entrando a colaborar, ya que veían que la victoria estaba en la fuga. Caicedo ya caía de esta fuga y también veíamos que Lief se ponía a trabajar. Había buena colaboración entre los tres de delante, del cual se quedaba también en este caso Persteiner, que más que quedarse era una orden de equipo para ayudar atrás en el Bahrein, así que se quedaba, cogía un poquito de aire, aprovechando ahora también para tirar en el grupo, y esta colaboración que había por detrás hacía que la fuga bajara la ventaja que tenía. Seguíamos viendo a Landa sacrificándose para Pello Bilbao, tirando con mucha fuerza. La diferencia bajaba aproximadamente a 1 minuto 10, y a 2,5 kilómetros de coronar esta subida no puntuable, veíamos que por delante el que se movía era en este caso Sivakov. Arrancada con muchísima fuerza, al que solo podía seguir Storer, que le costaba bastante pero llegaba. Aresman se quedaba, y esto provocaba también que en el DSM por detrás también se pusieran a tirar. Seguía Sivakov intentando soltar a Storer, pero se agarraba con todo a su rueda. Terminaban de hacer esta parte de subida con aproximadamente 1 minuto. Como hemos dicho, también se ponía el DSM, que tenían a Bardet en el pelotón y podía tener posibilidades, y afrontaban la bajada. Una bajada donde vimos serias dificultades, en este caso de Sivakov, bajando y no tenía las mejores sensaciones. Y en estos 20 kilómetros de bajada, la exhibición, el que la marcaba era Pello Bilbao, que se ponía a comandar el pelotón y a afrontar todas las curvas de la bajada, y dejaba la ventaja cuando quedaban 17 kilómetros para el final en solo 20 segundos en una bajada sencillamente espectacular. Aún así, estos dos no se rendían y hacían la parte final de la bajada, tanto Storer como Sivakov, pero lo dicho, tenían la ventaja de aproximadamente 1 minuto al coronar, y cuando acababan la bajada había bajado a aproximadamente 20 segundos. Y lo que estaba pasando también en esta bajada del grupo de los favoritos que comandaba Pello Bilbao y el Bahrein es que el pelotón se estaba cortando, y nos informaban que entre otros el líder venía cortado en un segundo grupo. Finalmente, a unos 9 kilómetros del final aproximadamente, daban caza tanto a Sivakov y a Storer, seguían trabajando en el Bahrein para hacerle ese final a Pello Bilbao. La ventaja era de unos 40 segundos con el grupo del líder
cuando quedaban unos 7 kilómetros, y aquí veis el pelotón, un grupo muy reducido, las cámaras fijándose en Pello Bilbao, que sabemos que tiene esa punta de velocidad y podría tener hoy una opción, aunque tendría también grandes rivales desde el propio Bardet, que quedó ayer en tercer lugar, como también estaban Gal, Walter, Sivakov o el propio Richie Porte. Así que había varios nombres donde podríamos ver que en este final podríamos ver una victoria de alguno que pudiera dar la sorpresa o intentar también atacar desde lejos, pero el Bahrein estaba llevando un ritmo muy alto también para evitar ese tipo de ataques, y el grupo del líder de Bouchard, donde lo veíamos antes tirando en primera persona, se mantenía aproximadamente a unos 30 segundos. Llegábamos al último kilómetro, el Bahrein que continuaba llevando un ritmo bastante alto para evitar esos ataques, y por detrás veíamos cómo se estaban intentando colocar, ya que las últimas curvas también eran bastante cerradas y el que las tomara en primer lugar tendría bastantes opciones. Hacían el lanzamiento para Pello Bilbao, siendo el último hombre para lanzar al propio Bilbao, el propio Mikel Landa, que lo veíamos arrancar, y Pello Bilbao saltaba en esta curva final y con muchísima autoridad conseguía la victoria por delante de Bardet y de Attila Valter. Gran victoria para el Bahrein, exhibición que han dado, y ahí veíamos al grupo del líder que llegaba a poco más de 30 segundos y perdía el liderato. Gran victoria de Pello Bilbao, que está teniendo un inicio de temporada impresionante, y vamos a ver para el Giro, porque sabemos que el Bahrein va a contar con un equipazo, pero también con varias bazas para la clasificación general, por si hay caídas o lo que pudiera pasar, que sabemos que puede pasar, que no se apueste todo a un hombre, como en este caso podría ser Mikel Landa, sino que también estará ahí Bilbao y otros grandes nombres, como estamos viendo en esta carrera, como el propio Buitrago, que se mantiene también ahí bien en la general. Aquí el top 10 de la etapa con Bilbao, Bardet, Walter, Gal, Dunbar, Sivakov, Esteban Chávez, Mikel Landa, Richie Porte y Einer Rubio, todos con el mismo tiempo, las bonificaciones para los tres primeros, y aquí la clasificación general con Pello Bilbao a 6 segundos Bardet y a 12 Walter, y todos los demás a 16 con Gal, Sivakov, Porte, Esteban Chávez, Dunbar, Einer Rubio y Santiago Buitrago. Analizamos las etapas que quedan. Mañana un día interesante porque ese puerto está relativamente cerca de meta, se puede formar un grupo de hombres importantes de la general. El Bahrein también tendrá que controlar con el nuevo liderato de Pello Bilbao. Aquí la etapa número 4 con el único final en alto de la carrera, ese puerto final que no es puntuable pero que tiene rampas bastante duras, y aquí vemos la etapa 5 con rampas en esos puertos, son puertos cortos pero rampas siempre doble dígito. Nuevo líder de la carrera, como hemos comentado, para Pello Bilbao. Vaya tela como está el Bahrein, que no está Caruso en esta carrera, pero lo hemos visto también en muy buena forma en carreras anteriores. Mañana estaremos con el resumen de la etapa 3 y también con la flecha balona, así que atentos al canal. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.